Wendy Murillo nos va a dar su criterio en relación a este asunto de la controversia por las pruebas, porque yo he escuchado que las pruebas rápidas no es de fiarse, según escuché a un funcionario. Ya la tendremos. Pero vamos a aprovechar estos minutos, doctor Marco Tulio Medina, que aún tenemos con Sir Salvador Moncada, para conocer su criterio también sobre el equilibrio que ya están planteando en muchos países debe haber entre la salud y la economía. Ya ustedes escucharon lo que dijo este día Wolfgang Schäuble, el presidente del Bundestag, en el sentido que no debemos dejar las decisiones únicamente en manos de los virólogos, sino que debemos tener en cuenta también los efectos económicos, sociales y psicológicos y de otro tipo, afirma. Efectivamente, Renato, Sir Salvador Moncada, Wendy, el día sábado nos reunimos con la doctora Wendy en el comité de la universidad para solicitar la opinión de los sociólogos. Debemos de entender lo que es el Estado y el gobierno. El Estado somos todos y el gobierno es el que conduce la administración. En este sentido, tenemos que pensar en el Estado, en el pueblo hondureño, en su equilibrio. Y en ese sentido también hemos involucrado a economistas. Con Sir Salvador Moncada hemos estado hablando. La hambruna, la seguridad alimentaria, puede matar más que la epidemia. Y entonces me gustaría preguntarle a Sir Salvador Moncada sobre un hecho que está claro, que esta epidemia va a continuar con brotes pequeños, pero tenemos que readaptarnos y hacer ese equilibrio para no solamente hablar de la epidemia, sino de los otros componentes. Doctor Moncada, usted me ha comentado la importancia de ese equilibrio en nuestro país. ¿Podría usted comentar? Efectivamente, yo creo en primer lugar que el artículo del señor Schäuble tiene muchas cosas que se podrían discutir. Obviamente que somos los científicos los que hemos dicho constantemente que hay que analizar todas las posibilidades profundamente y tomar decisiones basadas en la mayor cantidad de información posible. Esta debe ser una novedad que ha descubierto el señor Schäuble ahora y que los científicos han estado diciendo desde hace mucho tiempo. La otra cosa que es incorrecta es decir que los virólogos son los que se ha sugerido que tomen las decisiones. Los científicos nuevamente han señalado constantemente que esta es una decisión en la que tienen que participar no solo los virólogos, sino que también los epidemiólogos, la gente de salud pública, los economistas, la gente interesada e informada con respecto a salud mental, porque esto va a tener también implicaciones de ese tipo, para tomar una visión lo más amplia posible y hacer la decisión más correcta. Decir simplemente que no podemos dejar esto en manos de los virólogos es una tontería. Y el final, que es lo más importante, es la dicotomía entre salvar la vida y salvar la economía. Yo creo que eso es incorrecto, que nosotros deberíamos salvar las vidas y salvar la economía al mismo tiempo y tener una estrategia que nos permita trabajar en el mejor sentido en las dos posibilidades. La santidad de la vida humana es absoluta y no se puede discutir acerca de la dignidad humana si la vida humana no existe. De tal manera que ese es otro punto que yo no entiendo qué sentido tiene en el artículo. Ahora, con respecto a lo que nos preocupa, que es cómo efectivamente actuar en la situación en la que estamos, yo creo que es importante que viésemos exactamente qué es lo que podemos hacer para trabajar en esta situación. No hay ninguna duda, creo yo, que hay que hacer lo máximo posible para montar esas máquinas de PCR, para aumentar la capacidad de testaje, para aumentar la capacidad de seguimiento en la población y las posibilidades de aislamiento. Pero mientras tanto, hay una gran cantidad de medidas importantes que se podrían tomar, asegurarse que la población está siendo educada
asegurarse que las medidas básicas de salud pública se toman, como el lavado de manos, como la posibilidad de usar las mascarillas, los desinfectantes, el aislamiento social, las distancias. Todo eso requiere colaboración de la población y la población debería estar bien informada y educada en ese sentido, porque como alguna gente ha dicho, esto no es una carrera de 100 metros. Esto va a durar mucho tiempo. Tenemos que aprender a vivir con la presencia del virus. Yo creo que si pudiésemos implementar medidas de salud pública necesarias, importantes, que fueran a la par del testeo, podríamos empezar a aislar los casos sospechosos y podríamos identificar áreas en las cuales se podría ir abriendo la economía poco a poco. Las áreas más importantes, las áreas más críticas primero, con el seguimiento necesario para que no se cometan errores. El error más grave sería o no tomar medidas o reabrir la economía rápidamente sin tener un plan, de tal manera que eso llevara a una agudización del problema. Wendy, tú sos la viróloga aquí. Nos dices que hay dificultades con hacer 1.000, 2.000, 3.000 pruebas diarias en Honduras en este momento, que la opción podrían ser las pruebas rápidas, y aquí tengo un ejemplo de las pruebas que se están haciendo en España, pero también he escuchado a funcionarios de salud que no generan certidumbre, que no son fiables estas pruebas rápidas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, recordemos que, no quiero ser tan amplia, solo recordarles que existen estos dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares que nos detectan la presencia del virus en el paciente, ¿verdad?, en la persona. Y las pruebas serológicas, que son estas pruebas rápidas que estamos hablando, que nos detectan los anticuerpos, unos componentes que nuestro cuerpo desarrolla frente a la infección. La situación con esta respuesta de anticuerpos es que se desarrolla de los 7 días en adelante de la infección, y las pruebas los detectan más o menos entre el 10 y 14 días de infección. Entonces, el cuidado que tenemos que nosotros tener con la realización de estas pruebas es, uno, que no vamos a utilizar cualquier prueba. Sí, es cierto, la preocupación es grande en el sentido de sensibilidad y especificidad. Dos temas importantes cuando se habla de toda realización de pruebas. ¿En qué se basa la sensibilidad? En que podamos detectar esos anticuerpos que están presentes, y la especificidad que se ha dirigido contra este coronavirus en particular. La sensibilidad está bastante asegurada en las pruebas. El problema es la sensibilidad, que se habla de que hay pruebas que tienen sensibilidad hasta de 40, 60, lo mejor es tener la mayor, acercarnos al 100%, pero ninguna 100% sensible. Entonces, lo que tenemos que buscar es aquellas pruebas que se están utilizando a nivel internacional. Si nosotros no tenemos la capacidad de validarlas en este momento, porque se necesitarían probar muchas, ¿por qué no buscamos opciones a nivel internacional? Pruebas que se hayan utilizado y que ya esté comprobada su sensibilidad y su especificidad, ¿verdad? Para que podamos tomar acciones más rápido. Entonces, tenemos conocimientos de que en los mercados, específicamente en España, se está utilizando una prueba, por ejemplo, que tiene 85% de sensibilidad. O sea que siempre vamos a tener ese 15% que no vamos a detectar correctamente a los pacientes, pero nos va a dar una panorámica general de lo que está sucediendo en el país. Y vamos a apoyar entonces la inserción de las personas a la actividad nuevamente. Por ejemplo, se me ocurría ahorita que estábamos hablando, Olancho, que se está diciendo que reactivemos las actividades en Olancho porque no tiene casos. Pero ¿por qué no hacer un testeo serológico de la población de Olancho para con mayor certeza decir que pueden reintegrarse a sus actividades? ¿Ve que tiene un poco más lógica? Yo sé que hay una buena parte de la población de microbiólogos en el país que esté en contra, pero yo sí sugiero que, analizando la situación de que necesitamos mucha infraestructura
para poder tener laboratorios de biología molecular. Equipo especializado que no nos va a llegar de la noche a la mañana aquí. ¿Por qué? Porque la demanda mundial es grande también. Todo el mundo quiere hacer pruebas. Que lleguen los kits de extracción, que lleguen las pruebas al país, que lleguen los equipos. Las compañías no están ofertando así tan rápido. Usted les pregunta, ¿en cuánto me puede llegar un equipo aquí al país? 3 meses, Renato. 3 meses les dice que nos instalan los equipos. ¿Por qué? Porque la demanda es grande. Y les estoy diciendo que necesitamos más de 22 equipos mínimo, si trabajan a su máxima capacidad en el país para que podamos hacer 3,000 pruebas diarias. Entonces lo que necesitamos hacer es echar mano de las pruebas serológicas rápidas que no necesitan mayor equipamiento y que nos va a dar, y los epidemiólogos van a estar muy satisfechos de tener una panorámica más amplia de lo que está sucediendo en el país. Bueno, muchas gracias, Wendy Murillo. Me permite intervenir en un momento. Claro, Sir. Creo que esa es una sugerencia muy seria que debería de considerarse. La idea de montar toda esta infraestructura y esperar para montar esta infraestructura para poder caminar es muy mala. Si se hace a través de pruebas serológicas y eso nos permite tener una visión de lo que está pasando y empezar a separar la población para poder reintegrar al trabajo, eso debería de ser considerado rápidamente, implementado rápidamente en sectores de población para empezar a experimentar si es posible regresar al trabajo lo más pronto posible. Quisiera yo comentar de que con mi compañero José María Serratosa, compañero mío allá en Los Ángeles, él me decía, todos los días me pinchan, Marco, y él me envió prueba serológica, porque así estamos detectando de los grupos médicos quienes estamos ya en riesgo, pero también lo están haciendo para el resto del país. Entonces me envió la comunicación del doctor Fernández del laboratorio de la Fundación Jiménez Díaz, que es una fundación benéfica para hacer este tipo de pruebas que tiene ese 85% de sensibilidad. Yo quisiera preguntarle al doctor Moncada una situación. Doctor Moncada, vamos a vivir con el problema por varios tiempos y no podemos cerrar la economía permanentemente. Kistler, en el artículo de Science, decía que vamos a tener picos y que vamos a tener que tener un cambio de la sociedad para ello. Pero usted, en su opinión, el convivir con este problema y el descubrimiento de vacunas o de tratamientos, ¿cuál es su perspectiva sobre esa etapa importante hacia los siguientes meses? Bueno, yo creo que obviamente si se encuentra una vacuna efectiva y segura y se producen los miles de millones de dosis que son necesarias, que serán necesarias, en ese sentido habremos conquistado el problema y resuelto el problema. Sí. De la misma manera, yo pienso que si encontrásemos alguna medicina que no curase la enfermedad, pero que redujese los síntomas, digamos, el 50%, de tal manera que no hubiera necesidad de hospitalizar al número de gente que se tiene que hospitalizar, eso resolvería también parte del problema. Pero no podemos estar dependiendo de eso. Primero, porque no sabemos si vamos a poder hacer una vacuna. Las posibilidades son buenas, se conocen bien este tipo de virus y creo que es posible ser optimista respecto a la generación de una vacuna. Y lo mismo pienso yo respecto a la posibilidad de un medicamento que reduzca, si no cure, los síntomas. Pero en caso contrario, y mientras eso suceda, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con el virus, con las medidas de distanciamiento social, con las medidas higiénicas que necesitamos, y por un periodo próximo posiblemente tenemos también asegurarnos que tenemos que vivir con las máscaras cuando salimos, las mascarillas cuando salimos a la calle y lo demás. Pero lo que quisiera comentar, Marco Tulio, es la cuestión de la economía informal y la necesidad
de apoyar a los sectores más Vulnerable, desposeídos de la sociedad. poseído, sí. Tal como hemos señalado y en las discusiones que hemos tenido, yo creo que si esto se descuida, la hambruna que va a seguir a esta pandemia va a matar muchísimo más gente en los países en desarrollo como los nuestros, obviamente que en los países desarrollados. Y que hay que prepararse para eso. Hay que asegurar la posibilidad de alimentos, hay que asegurar que se producen los alimentos y se puede distribuir los alimentos. Y en esta situación de emergencia, encontrar formas prácticas para apoyar la población. La economía informal es grande en Honduras y esa gente necesita un apoyo inmediato para poder sobrevivir y para que no terminamos teniendo una población todavía más desposeída de la que tenemos en este momento. De tal manera que una prioridad que debería de tener el gobierno es apoyar al sector informal, apoyar a las pequeñas industrias, apoyar a la gente que necesita más la ayuda para poder sobrevivir en esta situación y con cara al futuro. Y yo pienso que discutimos esa cuestión de decidir entre la vida y la economía. Yo creo que es una buena oportunidad para pensar en poder diversificar nuestra economía. Dependemos de todo lo que necesitamos, lo traemos desde afuera. Ha habido un escándalo con la compra de mascarillas. Las mascarillas se ponen en Honduras. Los desinfectantes que son necesarios para las manos se podrían hacer en Honduras. Y además se podría asegurar que la gente en el campo está produciendo la alimentación que necesitamos, incentivando la gente afuera de las ciudades, donde el problema es mucho menor, de que produzca la comida que el país necesita para sobrevivir. Y nosotros aprender a consumir y primar lo que producimos, que ese es el otro puntito. Y qué bien que lo menciona Sir Salvador Moncada. Cuando usted dice, me preocupa esos sectores más vulnerables, la economía informal, el viernes anterior, si mal no recuerdo, se lanzó un plan gubernamental de más de 2.000 millones de lempiras para apoyar a las MIPYMES. Y con el asunto del sector agrícola, dice el doctor, tienen que aprender a que el campo produzca, y nosotros a primar lo que producimos, consumir lo que producimos. Miren, yo no quiero en este momento entrar en una polémica porque hay bastante importación de productos que se producen en Honduras, pero primamos los productos importados. En la medida que primemos los productos que se producen en Honduras, que los consumamos, en esa medida estamos nosotros ayudándole al productor del campo, a la gente rural. Eso es fundamental lo que ha tocado, doctor Marco Tulio Medina. Salvador Moncada. Es fundamental lo que ha tocado Sir Salvador Moncada, doctor Marco Tulio Medina. Es lo que le quería decir. La coma. Faltó la coma. Muy bien, estamos llegando. Yo creo que para terminar ese punto, yo creo que la pandemia es un desastre y es una verdadera lástima lo que está pasando, pero debería de ser una oportunidad para pensar en reestructurar la economía, en reestructurar nuestras prioridades con respecto a la importancia de la vida, a la importancia de la dignidad de la vida, a la importancia del apoyo a la población que necesita ser apoyada y balancear nuestra sociedad hacia esos sectores importantes, no solo que están trabajando en este momento para mantener al país caminando, sino que tienen la posibilidad de ser participantes importantes en el desarrollo del país futuro. Un hecho, debemos de tener igualmente un equilibrio. El equilibrio es de que debemos de fortalecernos en Honduras, como usted bien lo plantea y como lo que plantea el doctor Moncada. Pero también debemos de agarrar lo bueno de la colaboración internacional, del intercambio de ideas que nos permita crecer. Y en ese sentido, recientemente, el proyecto Solidaridad, que es un proyecto internacional que va a evaluar medicamentos, que está evaluando medicamentos, que puede evaluar vacunas. Ese apoyo internacional y en nuestra experiencia, con más de 30 años, donde
hemos trabajado con grupos de Estados Unidos, Francia, y yo sé que Sir Salvador Moncada tiene una experiencia que jamás, de niveles enormes. Es un proyecto apropiado para poder ver qué medicamento podemos ayudar, qué vacuna podemos aplicar. Y yo quisiera preguntarle, Sir Salvador Moncada, hemos iniciado mediante un protocolo aquí en Honduras este tipo de ayuda ya en este momento a la población hondureña. ¿Qué mención le merece ese aspecto? ¿Qué tal si me concede solo 2 minutos para Okay. una pausa y luego responde Muy bien. el profesor Sir Salvador Moncada directamente desde Londres esta mañana aquí en Frente a Frente con este panel de distinguidos profesionales hondureños, Sir Salvador Moncada, Marco Tulio Medina, Wendy Murillo.